Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias. Estuve viendo el flyer eh, y la verdad que me han honrado con hacerme partícipe de colegas tan distinguidos. Muchas gracias. No, a ti, Nicolás, por aceptar nuestra invitación. Eres todo un referente en Hispanoamérica y pues es para nosotros un placer contar contigo, siempre muy atento a nuestras invitaciones, lo cual agradecemos de corazón. Eh, Sos colombiana, ¿no? Soy colombiana, sí, soy colombiana. Me parecía. Pues muy bien. País hermoso, de las mujeres más guapas, Colombia. De lo mucho que conocí en los últimos años, Colombia lleva la delantera. ¿Así? Bueno, pues muchas gracias por el elogio. Pues Nicolás, nada, muchísimas gracias. Pues la idea de este congreso, como lo hemos mencionado, es dar herramientas concretas hacia la acción para que, bueno, un poco el activismo pro vida también salga de las redes, que es muy importante, pero no es el único lugar donde podemos hacer activismo. Y, y pues nada, qué mejor que tú que has hecho toda una gira por Hispanoamérica, por Iberoamérica, porque entiendo que has estado también en el Brasil, y que, bueno, nos cuentes un poco acerca de cuáles. Empecemos por una especie de diagnóstico que tú hayas podido hacer en la región respecto al activismo pro vida, o sea, cómo estamos en organizaciones pro vida, cómo ves a la gente en organizaciones pro vida aquí en Hispanoamérica. Bien, mira. La guerra cultural, la batalla cultural o como se le quiera llamar, es algo muy nuevo. Antes las batallas eran armamentísticas y en todo caso después eran culturales. Cuando un pueblo ganaba una batalla y colonizaba a otro pueblo, recién empezaba a influirle según sus hábitos, costumbres, etcétera. Y nos pasó, nosotros los que vivimos en América sabemos que esto fue así. Existían poblaciones aborígenes, llamémosle, no me gusta hablar de pueblos originarios. Y por diferentes motivos que no voy a analizar, la realidad es que el cambio cultural que todos creamos en la propiedad privada, en la familia, en un solo Dios, en Cristo, más allá de que alguno no tenga fe o pertenezca a otra religión y es respetable, pero nuestra forma de vida es imposible sin una evangelización previa y yo no hago una demonización ni ninguna satanización de la evangelización española, sino al contrario, la agradezco. Pero quiero decir, primero hubo un manu militari, recién después empiezan a darnos hábitos, usos, costumbres, lenguas, etcétera. Ahora, eso se vivió bastante en algunos ambientes y sobre todo dentro de lo que conocemos como la Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos y el mundo comunista. Y Estados Unidos gana esa batalla, no culturalmente necesariamente, la gana Estados Unidos y todo el frente capitalista porque supo generar bienestar, porque supo generar bienes materiales, tecnología, que las clases sociales subalternas tengan su poderío, sus goces, sus disfrutes y su libertad, que eran impensables en el mundo comunista. Una vez que cae el muro de Berlín y que cae la Unión Soviética, entramos en una suerte de nube de Úbeda. La izquierda se replanteó a sí misma, ¿cómo seguimos? Entonces, dejemos ya de luchar contra el libre mercado, la libre empresa que nos pasó por encima, y luchemos y busquemos, antes teníamos como elementos a la clase obrera. Bueno, ahora tengamos otros elementos. La clase obrera vive mejor en un mundo capitalista que en un mundo comunista. Entonces ahora reclutemos y busquemos nuevos agentes de conflicto. Dentro de esto buscaron a la universidad, hablo de la universidad porque penetraron muy fuertemente. Buscaron a los LGBT, procuraron el conflicto entre indígenas y hombres europeizados, y esto no existía antes, pero procuraron darle una suerte
de reacción y opresión, una cosa de dirigidos y entre dirigentes y dirigidos, todo un conflicto permanente. Ahora, con las nuevas tecnologías, con el mundo moderno, yo el otro día terminé de leer un libro de Giovanni Sartori, que es clásico de la ciencia política, que es l'homo videns, el hombre televidente, el que está pegado a la pantalla. Claro, el libro al tener algunos años, 15 años, no mucho más, está desactualizado porque no existían ni las redes sociales ni las comunicaciones que nosotros, de las cuales nosotros gozamos. Antes nosotros éramos un sujeto pasivo. Uno leía el diario, miraba televisión, escuchaba al profesor y recibía esa información. Hoy tenemos a una juventud que ya no es pasiva, es interactiva. Si un periodista lanza una opinión, escribe una página, un artículo, inmediatamente debajo la gente lo puede retrucar en el Twitter, lo puede retrucar con un video. Se ha desacralizado la autoridad. Pero los medios de comunicación del sistema siguen cumpliendo con su función. Entonces, acá hay un principio de acción y reacción. La izquierda hoy, tal como la conocemos en el siglo XXI, con el feminismo, con el aborto, con los grupos LGBT, con el indigenismo, con el ecologismo y con algunos otros artilugios, hoy la izquierda se para allí e intenta atacar la cristiandad, la propiedad y la libertad. Hoy la guerra no tiene armas, hoy la guerra no tiene sangre, es una guerra donde lo que se busca es apropiarse de la cultura y apropiarse del dinero y apropiarse de una es una nueva izquierda, no ni más ni menos que eso. Atentan contra la familia, contra la tradición, contra la propiedad, contra la cristiandad. Y cuando hablo de cristiandad no hablo en el sentido teológico, porque muchos de ellos no creen en Dios, la mayoría no creen en Dios. O sea, yo no hablo en un sentido teológico, hablo en un sentido cultural. Nosotros, vos y yo desconozco si vos crees o no en Dios, pero vos y yo estamos casi de acuerdo en los 10 mandamientos. Estamos de acuerdo en que no es de caballero mirar la mujer del otro. Está mal robar, está mal codiciar bienes ajenos, está bien tener un afecto y cuidar a sus padres, está bien, está mal matar, está mal mentir. Me parece que cualquier comunidad, independientemente de su credo, independientemente de que tenga fe, culturalmente está de acuerdo con principios que hacen que una comunidad política pueda convivir y pueda crecer en función de valores morales que están presentes. Eso es la cristiandad. Después podemos discutir teología, podemos discutir un montón de cosas, pero eso es otro asunto. Goldsmith decía, una frase, un jurista que a mí me encanta, decía, no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. O sea, si todos obramos bien, tendríamos una mejor comunidad. Después veremos si Dios existe o no. Yo creo que sí, yo soy católico y no desconozco tu religión, pero yo me siento contenido y soy muy respetuoso de los protestantes también, que tienen muchas virtudes, muchos aspectos que yo por prejuicio no veía. La guerra cultural, tal como es hoy. Giovanni Sartori explicaba que en esa época un hombre veía 5 horas de televisión por día. Hoy una persona ve 1 hora de televisión por día y 4 horas se está viendo las redes. De manera tal que el uso de las redes es muy importante, pero coincido con vos. Es un complemento. Hay que movilizar y mover el cuerpo, ¿no? Pero ahí vamos a ir. Hay un libro de León Trotsky, célebre pionero de la primera época de la Revolución Rusa, que estuvo muy cerca de Stalin, después se peleó con Stalin y Stalin lo mandó a matar. Pero hay un librito chiquitito, que si bien es un librito, que no llega a 200 páginas, tiene un título que es que pone de manifiesto lo que es la izquierda, tal como es la izquierda. El título se llama La Revolución Permanente. Él instigaba a sus seguidores a que la revolución
sea constante, sonante, perdurable, mantenida en el tiempo. El problema que tenemos nosotros es que somos reactivos, es decir, solamente reaccionamos en lugar de cómo actúa la izquierda y solamente reaccionamos por un punto concreto. Argentina es un ejemplo de ello. Argentina ganó la batalla por el aborto en el 2018. ¿Qué se pensó? ¿Que eso no iba a volverse a discutir? ¿Que la izquierda se iba a quedar cruzada de brazos? Bueno, lamentablemente los sectores conservadores actúan así. Actúan solamente cuando hay un ataque, pero no están preparados para defenderse de ese ataque. Se preparan en el momento, arman estrategias a todo ritmo, de manera improvisada, de manera amateur, porque somos gente de paz, porque somos gente que quiere vivir tranquila, cada uno tener su libertad, cada uno forjar su destino, su familia, sus hijos, sus proyectos, en fin, o quien tenga otros proyectos los tendrá, pero es decir, somos gente de paz. En cambio, la izquierda está asignada por el resentimiento, es el refugio de los resentidos sociales y la izquierda eso lo sabe y por eso se nutre de ellos. Yo he ido a marchas pro vida, impera la alegría, el saludo, el abrazo con los que uno conoce, impera cantar el himno nacional, no sé, hay familias, yo podría decir alegres, contentas, felices, colmadas, completas, porque saben que están defendiendo una buena causa. Pero también estuve en una marcha abortera, no porque fui en calidad de espectador, no en calidad de hombre convencido. Y ahí vi, defecaban en la calle, hacían todas sus necesidades de una manera escandalosa, no, las chicas precisamente no se caracterizaban por ser femeninas, no se había un culto a la fealdad, había un culto a lo antiestético. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un conjunto de resentidas que por muchas cuestiones no aceptan la realidad tal como es. Entonces, la izquierda les dice, no, tu realidad es así porque hay alguien que te oprime. Y ese alguien somos nosotros. A ver, todos tenemos problemas. Cada uno tiene su problema familiar, económico, existencial. Todos tenemos problemas. No hay mortal que no los tenga. Cada uno podrá resolvernos como puede, podrá ir al psicólogo, al psiquiatra. Eso es muy argentino. Cada uno podrá resolverlos como puede. O no los podrá resolver, acepta que no los puede resolver y vive su realidad como puede, tratando de no dañar al otro. Esos somos nosotros. Esos somos los que estamos de este lado de la grieta. Entonces no estamos constantemente preparándonos para recibir embestidas, ataques, agravios. Nos indignamos de repente, pero el otro día cada uno sigue con lo propio. Porque lo que buscamos es una vida en armonía. Lo que no nos damos cuenta es que tenemos gente que quiere romper nuestra armonía. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros estamos padeciendo una agresión. Nos encanta vivir en armonía, pero la armonía se interrumpe cuando te están atacando. Es como un cuerpo. El cuerpo funciona de manera agradable hasta que nos intoxicamos con alguna enfermedad, con algún virus, con alguna bacteria, y recién ahí el organismo reacciona. Recién ahí el organismo empieza a reaccionar para solucionar ese problema. Mientras tanto, estamos de alguna u otra manera disfrutando de una armonía. Estoy tratando de, esto no es Putendorf, comparaba el cuerpo humano con la sociedad y le atribuía manos a la sociedad y el factor psicológico y el factor visual. Bueno, no voy a entrar en eso. Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto también hicieron lo propio, pero no me quiero hacer el difícil. A lo que voy es, nosotros tenemos que estar presentes. Trotsky hablaba de la revolución permanente, nosotros tenemos que ser la contrarrevolución permanente. Tenemos que estar vigilantes, atentos. Perdón, ¿te estoy escuchando bien? Sí, te estoy escuchando bien. Me parece que sí. Bien. ¿Salgo lindo o más o menos? Sales lindo, sales muy bien. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. No, lo que te quería comentar es que nosotros no somos activos, somos reactivos. O sea, cuando recibimos la agresión, recién a partir de ahí es cuando nos movilizamos, es cuando los grupos pro vida se defienden.
cuando ante la inminencia de una ley que, viene, que parte de la usina del pensamiento, de la ideología de género, entonces salimos a las marchas. Te cuento una anécdota que lamentablemente estamos padeciendo. En Argentina, en el año 2018, se votó la ley del aborto, se discutió, ganó en Cámara de Diputados, y cuando los sectores defensores de la vida se dieron cuenta de que estaban hasta el límite, se movilizaron por millones, por millones. Entonces muchos senadores dijeron, wow, acá hay una masa electoral enorme. Entonces terminaron votando contra el aborto. ¿Qué se pensaban los sectores pro vida? ¿Que la izquierda no iba a renovar sus pretensiones abortistas, filicidas, genocidas? La izquierda y los magnates que financian los... Porque de ser un aborto, el aborto es un negocio, no es solamente una cuestión moral, ¿no es cierto? Hay intereses muy... que en todo caso lo podemos charlar, pero supongo que lo habrán tratado, pero hay intereses muy jugosos. Entonces, nosotros nos quedamos cruzados de brazos 2 años, mientras la izquierda operó 2 años. La izquierda, por ahí no lo quiero reducir o ser demasiado... los sectores abortistas, que no son solamente la izquierda. En Argentina y en toda América Latina prevalece la tibieza en los partidos y en los sectores que presuntamente son de derecha. Macri fue un tibio, Piñera fue un tibio, el presidente de Uruguay es tibio, el presidente de ustedes, que ahora se me fue el nombre, Iván Duque, que lo apoyó Uribe, es un tibio. Y ni hablar de lo que era Santos, que formó parte del Ministerio Uribe. O sea, conozco Colombia porque me estudié mucho su coyuntura, ¿no? Y es un país precioso, a pesar de la FARC y de toda la agresión que padecen. Bueno, estamos siendo gobernados por tibios, por gente que se para en un lugar sometido, subordinado, esclavizado por la corrección política, y del otro lado es una fuerza cultural brutal en donde ni siquiera nos dejan opinar. Una vez estábamos con Agustín, ya que me preguntaba sobre las giras, en Argentina, en una provincia al sur, Neuquén. A mí se me ocurrió, creo que fui yo, la mala idea de decir que un travesti es un hombre disfrazado de mujer. Creo que fui yo el que dijo eso. O sea, una verdad objetiva, absolutamente comprobable, biológica, científica. No hace falta ser un genio para darse cuenta de algo tan evidente. Intervinieron en el colegio, salimos en todos los diarios, estuvimos satanizados, nos decían homofóbicos, misóginos, discriminadores. Tuvimos una denuncia ante el INADI, que es el órgano argentino, que es una suerte de policía del pensamiento que te hace las causas por discriminaciones, etc. ¿Cuál es la discriminación? No, te estás metiendo con una minoría sexual. Yo estoy diciendo la verdad objetiva. Si ellos se quieren disfrazar, no estoy diciendo que no lo hagan. Estoy diciendo que, aunque lo hagan, no se convierten en mujer. Claro. No confundamos a los chicos. Eso fue en un colegio. Ahora, hay que tener mucha convicción para combatir y dar la batalla cultural. Mucha convicción. Porque hay que salir a la calle, hay que ver videos, hay que leer, hay que conocer a los adversarios que no son necesariamente adversarios. Una cosa es el adversario, otra el enemigo. ¿Qué es un adversario? Vos y yo nos ponemos a discutir sobre la naturaleza de un impuesto. Un impuesto, ya que estamos hablando con una colombiana, un impuesto al café. 2 puntos, 5 puntos, le damos porque con esto hacemos 3 hospitales o hacemos 2. Vamos a discutirlo. Sí. Cada uno tiene su posición y la podemos discutir, y yo estoy dispuesto a discutirla. Cuando hablamos del aborto, donde un chico es asesinado o vive, ¿existe discusión donde nos pongamos a poner de acuerdo? A mí me parece que no. Ahí entra la batalla. La batalla es cuando las instancias de diálogo están agotadas. Estos sectores lo que pretenden es apropiarse de nuestra vida, de la vida de los niños. La eutanasia ya se va a venir en breve.
una vez que la izquierda vaya avanzando culturalmente. Aquí ya llegó, ¿Estamos? por obra del gobierno Duque. ¿Cómo? Aquí ya llegó, aquí a Colombia ya llegó por obra del Bueno, gobierno Duque. Argentina, como estamos un poco más al sur, todavía no llegó. Cuando terminen de aprobar el aborto, llega la nueva propuesta. La pedofilia es un asunto que nosotros trabajamos en el libro negro de la nueva izquierda, porque los lobbies operan de manera conjunta. ¿Eh? Donde, ¿qué hacen los pedófilos? Se reúnen para hacer lobby de una manera muy astuta. Ellos no cometen ningún delito. Ellos dicen, nosotros le elevamos al Congreso que baje la edad del consentimiento de las personas para tener una relación sexual. De 14 a 12, de 12 a 10, entonces van permanentemente avanzando. Esos son los pedófilos. Apuntan a que 5 sea una edad de consentimiento, entonces un hombre de 50 le da un chupetín, le da un caramelo, lo lleva al cine a un chico a cambio de que después el chico acceda a determinados fetiches. Un enfermo mental opera de esa manera, pero ese no es el problema. El problema es que esos enfermos mentales tienen consenso, tienen financiación y tienen grupos, plataformas que les son afines. La ideología de género engloba todo esto. Ahora, ellos son resentidos. ¿Al resentido qué ocurre con el resentido? Esto lo usamos mucho con Agustín. La izquierda es el refugio de los resentidos sociales, porque te dicen, vos no sos una persona conflictuada, resentida, que ha vivido mal o que ha tenido problemas consigo misma, sino que sos una víctima del sistema patriarcal, que somos nosotros. Nosotros padecemos como ellos conflictos. El problema es que nosotros lo superamos o convivimos con ellos de la mejor manera posible y ellos no lo pueden superar. Es el odio permanente, es el odio militante. Cuando uno se junta con afines, tiene odio, golpea instituciones, pintan y marchan y gritan como desaforadas y energúmenas, entonces eso les sirve de catarsis para desparramar ese odio al vacío, al aire. Ahora, financiados y conducidos hábilmente e ideológicamente con intereses políticos. Nosotros tenemos que concientizarnos y prepararnos. Nadie va a ir a una marcha a disponer de 2 horas de su tiempo, de 2 horas o 3 horas, o lo que fuere, porque ir a una marcha implica caminar, implica aprender cánticos, implica llevar una bandera. Es toda una movilización. Nadie lo va a hacer si no está convencido, si no es consciente de esta amenaza, si no es consciente de que progresivamente estos sectores van avanzando con objetivos que no tienen nada que ver con la ampliación de derechos, porque no sé cómo será en Colombia, pero a nosotros nos dicen los antiderechos, porque sí, no le queremos dar el derecho. Los antiderechos. Claro, nosotros somos antiderechos. Cuando nosotros lo que queremos es libertad, vida, libertad y propiedad. O sea, nosotros tenemos derechos que están siendo amenazados por esta gente. Pero bueno, ellos manejando toda esta cuestión lingüística, idiomática, van confundiendo a un sector, porque acá hay 2 sectores. Los sectores conscientes de la agresión y los sectores agresores. Con tanto talento, con tanto esmero, es un sector consciente de la agresión. Entonces han tratado de formar gente, concientizar, darle herramientas a la gente que ha mirado esto para que esa gente pueda nutrirse y tenga entonces mayor fortaleza para dar batalla contra esta gente que son enemigos culturales. Yo no estoy diciendo de salir a matar a nadie, porque enseguida No, son gente que culturalmente hay que destruirla. ¿Qué es destruirla? Desenmascararle sus objetivos, desenmascarar a sus mecenas, desenmascarar su lenguaje, dar estadísticas, apoyarnos en la ciencia. Nosotros somos mayormente creyentes, pero esa no es la discusión. Matar a un chico no es un problema si vos crees o no crees en Dios. Después discutimos eso sanamente y con respeto. Matar a un chico es un crimen aberrante, abominable, que encima se pretende financiarlo por el Estado, es decir, con los defensores de la vida, a través de sus impuestos, involuntariamente se da plata al Estado para que esta plata a su vez sea tercerizada en clínicas privadas, y me refiero a la IPPF, que es la Planned Parenthood, que es la que recorre América Latina haciendo lobby, financiando a estos grupos para que se apruebe el aborto, y como el Estado no tiene capacidad objetiva para financiar ni para atender a las chicas que quieren abortar,
con una campaña abortiva la gente que se embaraza va a ser menor, porque el aborto va a ser una suerte de consejo y sugerencia constante y permanente. Entonces, ¿qué hace el Estado? Yo no doy abasto, lo tercerizo. ¿Cuál es la mejor multinacional de clínicas y especialistas en el aborto? La Planned Parenthood. Por eso la Planned Parenthood financia tanto, incluso la principal sponsor de la Organización Mundial de Salud, de la Claro. OMS, que es la estructura, entre comillas, sanitaria de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la ONU, perdón, de la ONU. La OMS es un apéndice de la ONU, de las Naciones Unidas. Nicolás, pero Ahora, tú que, perdóname que te interrumpa porque me parece muy valioso todo esto que estás diciendo, como estar siempre en reacción. Yo considero que el diagnóstico que has hecho es muy acertado, pero cómo pasar de la reacción a la acción, pasémoslo como hacen los militares, en términos militares. Hombre, no es guerra defensiva, sino que debemos hacer una guerra ofensiva. ¿Cómo hacerlo? justamente lo contrario de lo que decía Trotsky. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es decir, la contrarrevolución permanente, estar persiguiéndolos, advertir a dónde quieren llegar, anticiparnos, tener argumentos previos, hacer movilizaciones previos, acosarlos, en fin, estigmatizarlos, porque son sectores que no son simples logias o ateneos que no piensan como nosotros, no, nos quieren atacar nuestra dignidad, nuestros hijos, nuestra libertad, nuestra propiedad. Yo creo que nosotros primero tenemos que salir del gueto, es decir, nosotros no hablemos para convencernos, muchas veces nosotros convencemos convencidos. Tenemos que salir a hablarle al hombre medio, aquel que hace su trabajo, su actividad, pero se desentiende de estas cuestiones. Tenemos que penetrar. En el caso de las redes sociales son muy buenas. Acá hay dos fenómenos que vos comenzaste con esto. Las redes sociales, los memes, los videos, las conferencias, las viralizaciones son muy buenas para que la gente empiece a tomar conciencia o se le disparen nuevas ideas. Pero el político, que es el que en definitiva vota las leyes, si nosotros nos movilizamos siendo multitud, entonces el político se va a sentir, amedrentado. Ahora, ¿cómo movilizamos a esa multitud? Tenemos que convencer previamente. Nadie se moviliza si no está apasionado, si no está convencido, si no ha internalizado determinados valores. Entonces nosotros tenemos que hacer una suerte de apostolado de la vida, apostolado de la libertad, de la familia, de la propiedad. O sea, no puede ser algo de lo cual uno adhiera, pero lo deja en el seno de sus simples amigos o de su simple familia. Esto hay que desparramarlo, hay que terminar con la espiral del silencio. Estamos encorsetados porque a lo mejor tenemos miedo de desagradar al ambiente dominante. La persona que no quiere desagradar al ambiente dominante se suele callar. Esa persona tiene que tener las agallas, la valentía, la gallardía, como para decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo pienso en esto otro. Y ahí vas en un ambiente cualquiera, en el aula de la facultad, en la reunión de consorcio de un edificio, en una fiesta, donde fuere, no importa, en la televisión, ni hablar. Y ahí vamos a advertir que si una persona, por ejemplo, en televisión se anima a esto, aunque esté solo contra 10, los televidentes, miles y miles y miles, lo van a estar apoyando. Entonces nosotros no tenemos que... ¿Vos sos católica? Sí, soy católica. Bueno, había un papa, León XIII, que decía, la primera ley de la historia es no mentir, ¿no? Es un mandamiento. Pero decía, la segunda es no temer decir la verdad. No tenemos que tener miedo de decir la verdad. Entonces, ¿qué significa decir la verdad? Yo no estoy hablando de dogmatismos, pero si a un niño lo van a asesinar, hay que decir que la persona que va a incurrir en un aborto es un asesinato. Un asesinato agravado por el vínculo que encima lo paga el Estado. ¿Cómo un asesinato? Te van a decir, ¿qué estás diciendo vos? Ella tiene derecho a disponer de su cuerpo, por supuesto, pero acá no dispone de su cuerpo. ¿Quién lo dice? ¿Dios? Lo dice la biología. Lo dice la biología, lo dice la ciencia más moderna, la ciencia a la cual podemos recurrir. Ahora, si vos estás en contra de la ciencia porque tenés una ideología caseteada, intoxicada por los medios de comunicación, y bueno, vas a repetir aforismos simpáticos que se dan
de manera permanente, constante, agobiante, sonante en los medios de difusión generales. Yo creo que nosotros, los que estamos convencidos, tenemos primero que dejar de convencernos a nosotros mismos y empezar a convencer a mucha gente que está en el medio y que todavía no ha tomado nota de que somos objeto de una agresión. Lo que ustedes han hecho es maravilloso, porque vos y yo podemos estar convencidos de lo mismo, pero la cantidad de cientos y cientos de personas que ustedes han convocado a lo largo de toda esta actividad intelectual ha sido fantástico, porque al formar intelectuales, los intelectuales influyen en sus respectivos círculos de proximidad, en un blog, en una radio, en una columna en un diario, en una aparición televisiva, en un youtuber. Si ustedes forman a intelectuales o gente preparada para comunicar, como lo han hecho de manera maravillosa, esa gente después influye en muchos miles. Entonces, a partir de esa influencia y a partir de que algunos de las personas dentro de las cuales uno influye empiezan a tomar conciencia, vamos ganando militantes, vamos ganando apóstoles. Entonces, cuando hagamos convocatoria vamos a tener más gente. Pero tenemos que tener en cuenta que hay dos actividades. Una para reforzar nuestros principios y otra para que esos principios puedan ser diseminados, distribuidos, desparramados a la mayor parte de las personas posible. Vos me dirás, sí, pero nosotros no contamos con los medios de comunicación, es cierto. Pero los medios de comunicación cada vez pierden mayor representatividad, pierden mayor protagonismo a medida que las redes sociales avanzan. Entonces ya con los medios de comunicación no alcanza. Entonces aparecen algunas censuras en YouTube, aparecen algunas, pero ya no es posible, eso no lo pueden controlar. Entonces, esto que han hecho ustedes es maravilloso. Hay que forjar líderes, cada líder influye en muchos otros. De esa manera vamos multiplicando nuestras voces. En otra época, nosotros no tendríamos mucho poder de convocatoria. ¿Por qué medio? Si ninguno nos hace propaganda, no tenemos periodistas, no tenemos catedráticos, no tenemos sociólogos, no tenemos figurones de la televisión, no tenemos escribas en los diarios, por lo menos esto es lo que pasa en Argentina, pero tenemos WhatsApp, tenemos Internet, tenemos, ¿no? Todo lo que conlleva Internet, es decir, las redes, Instagram, como estamos vos y yo conectándolos ahora, y hay conectados casi 180 personas que nos escuchan, y entonces de repente estamos influyendo directo o indirectamente en mucha gente. Entonces yo creo mucho en las redes, y las redes tienen que servir a dos grupos. Uno es el grupo convencido para retroalimentar su convicción, afianzar lazos de afecto, y además para a algunos se le ocurre una idea ante una discusión que tuvo y eso la captan los demás. El otro punto es convencer al indiferente. Al indiferente hay que hacerlo reaccionar. Al indiferente hay que tirarle disparadores. ¿Vos estás a favor de estas genocidas? ¿Y por qué le decís genocidas? Si ellas... es un homicidio sistemático, masivo, generalizado a los niños por nacer es un genocidio. Tratado de Roma, es un genocidio. O sea, tirarle disparadores. Pero vos sabés que la ideología de género restringe tu libertad, restringe la libertad de expresión, restringe... Entonces uno, para llevar adelante eso tiene que estar convencido previamente. ¿Y cómo se convence a la gente? ¿Cómo buscamos? Bueno, en el trato personalizado desde ya. Pero si vos y yo estuviésemos conversando esto en un café no se entera nadie. En cambio, haciéndolo de esta manera, si se graba, y si se sube a YouTube, y si hay gente que se interesa y tiene paciencia, nos sigue. Así que yo creo que hay que distinguir el núcleo duro con el indiferente o el centrista, o el bien pensante, el hombre, porque esa persona, digamos, no le interesa mucho el tema, no se da cuenta del peligro, no está muy preparada ni formada y en última instancia va a repetir lo que le dicen los medios de comunicación. Entonces yo creo que tenemos que disruptir, tener una conducta disruptiva y de esa manera concientizar, decir cosas disparadores que escandalicen. No le tenemos que tener miedo al escándalo. No solamente no hay que tenerle miedo, sino si es necesario provocar el escándalo. Porque decir la verdad, si es motivo de escándalo, mala suerte.
No es mi problema. Si ustedes se escandalizan, no es mi problema. Entonces tenemos que... Ahora, eso te puede llevar a pagar un costo personal, un costo en tu círculo de relaciones, en algunos países un costo laboral, en algunos países un costo pastoral, sacerdotal, pero nosotros no estamos acá para rendir cuentas de los logros, sino para rendir cuentas del esfuerzo que hicimos para lograr las cosas. Lo que te decía hoy, Goldsmith decía, no sé si Dios existe, pero tenemos que actuar como si existiera. Entonces me parece que, mira, nosotros con Agustín hemos hecho un esfuerzo titánico. El problema es que, no lo quiero decir con soberbia porque ahora hay otra gente que se ocupa y que lo hace muy bien. Pero vamos, nosotros dos. Tenía que tomar un avión todos los días, dormir 4 o 5 horas por día, dar 5 charlas por día durante 40 días seguidos. Volvíamos a la Argentina, él estaba 3 días en su ciudad, yo 3 días en mi ciudad, y teníamos que salir otra vez. Eso generó un desgaste psicofísico tremendo. Pero estábamos convencidos de lo que hacían. Lo que yo creo es que tienen que surgir nuevos líderes y eso se está haciendo. Yo te puedo nombrar a Samuel Ángel en Colombia, Sarah Winter de Brasil, no recuerdo, se me ha hecho, bueno, Pablo Muñoz Iturrieta, que es argentino, pero pelea desde Canadá, Miklos desde Perú, es decir, yo estoy notando, Miklos vive en Gran Bretaña, participó de este foro, ¿verdad? Miklos no. Bueno, pero es un gran batallador. Entonces me parece a mí que empieza a haber una masa de gente que empieza a liderar. Entonces el esfuerzo se reparte, se distribuye y además se enriquece. Y en conferencias y actividades académicas como las que hacen ustedes, por ahí ustedes no se dan cuenta de la cantidad de gente a la cual le han abierto han animado a hacer una cruzada, a convertirse en líderes de acá a 5 años. Esto no es un efecto inmediato. Ustedes probablemente no están dándose cuenta del bien que hacen. Y en el mediano plazo, muchos de los que nos han escuchado, los que escuchan ahora o los que han escuchado todo este curso tan prestigioso que ustedes hicieron, de repente van a poder captar un montón de cosas, van a tener inquietudes, se van a querer formar, van a querer leer un libro, van a querer ver otro video, van a querer volver a ver esto, si es que lo graban, para esto que me dijo que no me quedó muy claro, y de repente van a encontrarse dentro de 5 o 10 años con líderes en diferentes áreas académicas, docentes, periodísticas, internet, gente que tiene influencia en Internet, y que tiene nuestra manera de pensar y empezó acá. De manera tal que el bien que ustedes hacen no lo mensuran ahora. Claro, si tuviésemos 30 como ustedes, hacemos una revolución latinoamericana, pero no importa. Eso se puede hacer a través del efecto multiplicador en el cual yo estoy convencido. Lo que pasa es que ellos tienen una ventaja. Ellos, primero que tienen la ventaja de los medios de comunicación televisivos, y segundo que tienen el dinero que reciben desde afuera para financiar su militancia. Y tienen un odio desmesurado, y entonces es fácil, digamos, estar constantemente rebelándose contra el orden constituido. Contra el orden constituido me refiero contra el orden moral, y que en definitiva es el cristianismo, tal como prevalece. ¿De dónde termina cada marcha de género? Termina en la iglesia de la ciudad de Turno, donde se llevó adelante esto. Y otra cosa, y acá por ahí vos no vas a coincidir conmigo, pero la realidad es que yo estoy muy enojado, no tengo problema en decirlo, con el Papa. Yo creo que este Papa, a pesar de ser argentino y de tener gran predicamento en América Latina, sobre el aborto no ha dicho nada, alguna palabrita. Él tendría que haber venido a la Argentina, a hacer una homilía ante 3 millones de personas, porque en Argentina si viene el Papa, encima, y excomulgar a todo aquel que se preste a sancionar el aborto. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué dice? Claro. Yo estoy muy enojado con el Papa,
¿Por qué tienen que estar ustedes haciendo esto de manera gratuita, supongo, un esfuerzo personal, organizando un evento, disponiendo de su tiempo, desatendiendo sus estudios, desatendiendo su descanso, desatendiendo a sus maridos, cuando nosotros podríamos, con la ayuda del Papa, tener un poderío enorme para poder, digamos, llegar a mucha mayor cantidad de gente? Bueno, en Argentina no vi. No sé si fue a Colombia. ¿Colombia fue? Sí, justo después del Bueno, en Argentina plebiscito. no vino nunca. Argentina no vino nunca. Yo digo, algunos me van a enojar se van a enojar con esta crítica. Pero si él no se moviliza ante esto, muchos dicen, ¿por qué me voy a movilizar yo? Mm, sí, Si no se moviliza el número uno y después aparecen declaraciones de él funcionales a cuestiones dentro de las cuales nosotros, por ejemplo, con Agustín hemos luchado bravamente por un montón de asuntos, incluso sanitarios y clínicos. Nosotros no creemos en el matrimonio homosexual. ujú, No nos importa que dos homosexuales vivan juntos, que hagan, no nos interesa. Nosotros no somos respetuosos de la libertad y de la vida en la intimidad. Pero hemos batallado, nos han denunciado, nos han atacado, nos costó dar conferencias, hemos tenido problemas y procesos. Y aparece el Papa diciendo que hay que casar a los homosexuales, o más o menos algo parecido. Y digo, pero sí. entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Luchando en soledad cuando los sectores que deberían darnos el mayor respaldo dicen lo contrario. Estamos predicando en el desierto. Yo estoy muy enojado con eso. Ahora, yo sé que muchos de los que nos escuchan a lo mejor se enojan conmigo, ¿no? Bueno, Pero tal me estoy hablando de una manera muy, muy desordenada. No, te cuento alguna anécdota. Nosotros viajábamos todos los días en un avión o en un bus si era una ciudad corta. En Colombia hemos hecho 3 o 4 giras en las carreteras colombianas que no son fáciles, son doble mano, mal dormidos, destrozados, ir a los aeropuertos, pero en general hemos ido en rutas. Y así que, pero te hablo de Colombia como cualquier otro país, México, que es un país muy grande, y de México nos íbamos a Colombia, y de Colombia a Puerto Rico, y de Puerto Rico, bueno, a Puerto Rico no, Costa Rica, Panamá, después otra charla en México, después volvíamos a la Argentina. Y después estábamos 3 días así, cada uno durmiendo, y salíamos para no sé dónde. Fue un desgaste, yo te cuento mi experiencia personal, me broté toda la cara de una foliculitis brutal, se me cayó todo el pelo, literal, del estrés, y tuve presión alta y tuve que hacer un tratamiento. Agustín desde hace muchos años tiene una gastritis crónica. Mm, Si ustedes miran la foto de Agustín del Libro Negro de la Nueva Izquierda y miran una foto contemporánea, van a notar un gran cambio fisonómico, sí, es verdad. no es drástico. Uno dice, bueno, el tiempo pasa cada uno, sí, bueno, pero esto ha sido drástico. ¿Por qué? Porque este esfuerzo nos ha consumido mucho. Por eso no hemos sufrido tanto la cuarentena, porque Claro, hemos tenido que quedarnos en casa, cada uno en lo suyo. Yo acabo de sacar un libro que, ya que me dejás, se llama claro La que Guerra Civil Argentina, lo voy a vender, ya salió, bueno, La Guerra Civil Argentina, los 70 que oculta la corrección política. Y esto tiene una connotación muy parecida a lo que ha vivido Colombia con la FARC. Yo di una clase hace unos 10 años en la Universidad Javierana o Javeriana, nunca me Javeriana, acuerdo, Javeriana. Javeriana, en Bogotá. Entonces, trataba de contar que las guerrillas argentinas eran como las FARC y cómo después la historieta oficial, que es parte de la batalla cultural, porque controlar el pasado significa controlar el presente, y controlar el presente, controlar el futuro. George Orwell. Entonces, yo trataba de hacer ver eso, porque yo les decía, guarda, los próximos escritores, políticos, con los próximos fiscales, comunicadores, van a decir que los que combatieron a la FARC fueron unos genocidas y que la FARC eran un grupo rebelde que luchaba por el bien común, que es lo que pasó en Argentina. Entonces, donde Sí, tenemos miles de militares presos, me enteré que Uribe está preso en su casa, desconozco si está en su casa o si sigue en esta situación tan desdichada,
no me he informado últimamente. Quizás sí Bueno, sigue pero preso muchos Uribe. militares injustamente acusados como ocurrió en la Argentina. Bueno, por eso este libro lo hice para eso, para decir cómo han mentido. Sospecho que en Colombia debe haber libros parecidos. Yo conocí una ONG que se llamaba Verdad Colombia, que se ocupaba de esto, no sé si existe todavía, pero después también había un señor Peña Esclusa, puede ser, que se ocupaba de esto en... Conozco a Fernando Vargas Kemba, que tiene una historia de las FARC que es buenísima, muy recomendada. Él fue Además, víctima. un periodista muy, muy interesante allí es Fernando Londoño. Fernando Londoño, sí, sí, O también. sea que hay una reacción. El problema es que esa reacción, yo tengo miedo que se vaya achicando, que se vaya aminorando y que ocurra lo que ocurrió en Argentina, en donde son los guerrilleros y sus amigos y sus feligreses y sus allegados los que escriben la historia, los que hablan por televisión, los que cobran las indemnizaciones, los que cobran subsidios, y luego son los militares que combatieron los que están todos presos y por asesinos, genocidas, crímenes de lesa humanidad les inventan toda una historia. Y empezando, yo creo que esto ya está empezando a operar. Entonces, como ustedes están más adelantados, porque la guerrilla ha sido mucho más cercana en el tiempo, no sé si está desmovilizada o no, no estoy muy al tanto de los detalles, pero lo que sí es cierto es que ya están aprobando la lucha cultural. Y te tiro un dato, que quizás lo conozcas. Cuando Juan Manuel Santos quiso firmar la paz con la FARC, que ya tiro fijo había muerto, creo, no me acuerdo cómo se llama el sucesor, se me Raúl hizo Rey una laguna. Raúl Reyes, ¿no? Pero Raúl Reyes no murió en Ecuador. también. Es que fueron como sistemáticamente sacando algunos ¿Y después quién siguió? ¿Quién siguió? después le siguió el que está ahora, el que negoció con Juan Manuel Santos, que es, se me olvida el nombre, se me escapa, que ahora está No otra vez en importa. Europa, por cierto. Estaba él firmando la paz con los asesinos, con todos los sátrapas vestidos de blanco, entre ellos estaba el presidente Macri, en la dictadura totalitaria de Cuba, patrocinados por Raúl Castro. Pero hay que ser un imbécil. Pero más allá de eso, el memorándum que tenía 200 páginas, que era el acuerdo de paz, 120 veces repetía la palabra género. Es decir, nosotros dejamos la lucha armada, pero tenemos que imponer las políticas de género, que eran algo que la FARC decidían y promovían porque dijeron, bueno, listo, esto ya fracasó. Podemos traficar drogas, podemos tener otros negocios, pero en cuanto a guerrilla revolucionaria, ya no podemos seguir. Entonces, ahora tenemos que luchar con otras herramientas, tienen que ver con la batalla cultural. Entonces, se intentó aprobar a través de ese acuerdo de paz para que imponer políticas de género. No sé cuán avanzado está en Colombia. Esto que han armado, Provida Latam, ¿es de colombiano o es de varios países? De todos países de Latinoamérica. Ah, bien, no, porque por ahí estoy centralizando mucho en Colombia y de repente, porque pensé que era un canal colombiano. Pero en respuesta a Eh, tu pregunta, sí, pues evidentemente todas las políticas de género en el Congreso, gracias a una de las fuerzas que ahora son las FARC, se promueven todas estas políticas de género, además por gente, pues personajes como mujeres que obligaban a mujeres a abortar, pues ahora están diciendo que esos son derechos sexuales y reproductivos. ahí debe estar, no sé si vive, espero que no, Piedad Córdoba. Sí, todavía. Está en esta línea, ¿verdad? Era vocera de la FARC, pero bueno, yo creo que ustedes hacen mucho bien, enorme, y que tenemos que tener conciencia de que nosotros no somos reactivos, o mejor dicho, al revés, me estoy expresando mal. Nosotros somos solamente reactivos, no tenemos una militancia permanente. Yo te cuento una anécdota personal. En el año 2018, cuando se discutía el aborto, metíamos millones de gente en las casas, en las calles de todo el país. Ahora, poca gente, algunos, los de siempre, algún curioso. Entonces,
¿Cómo? Primero, ¿no sabías que dentro de 2 años iban a volver? Segundo, ya que volvieron y no te ocupaste, ¿no se te ocurre ahora movilizarte? Bueno, evidentemente nuestro sector, por lo menos en Argentina, es un sector apático, es un sector silencioso, es un sector perezoso, y para avivar ese fuego tenemos que sacarles y tirarles conceptos, razonamientos, tips que los hagan despertar. Y con ejemplos concretos, esta gente viene a reventar nuestra libertad, esta gente viene a aplastar nuestra libertad, esta gente se mete con los niños, de qué manera, y mostrar fotos de abortos. ¿Por qué pensás que en las redes sociales no nos dejan meter fotos de abortos? Te voltean la red, esto hiere la sensibilidad, pero yo puedo mostrar una foto de un genocidio nazi, puedo mostrar una foto de un genocidio stalinista, pero no puedo mostrar una foto de 20 niños tirados a la basura, en una Planned Parenthood, porque eso daría la sensación del peor de los genocidios, en donde la víctima no tiene la más mínima posibilidad de defenderse. Por lo menos bajo el estalinismo, bajo el nazismo, la víctima podía patalear, podía gritar, podía morir con dignidad. En cambio, acá directamente no hay nada para hacer. Y eso se quiere legalizar. Despenalizarlo, alentarlo, promoverlo, sugerirlo, aconsejarlo y financiarlo desde el Estado. Entonces nosotros estamos en un problema importante, porque aparte no es una agenda puntual, es una agenda global, hay una agenda globalista. Yo estoy muy desahuciado, no sé si la palabra por ahí es exagerada, pero me hubiese gustado mucho que en Estados Unidos hubiese ganado Trump. Pues si en Estados Unidos gana Biden, todas estas políticas se van a potenciar. En cambio, Trump le sacó dinero a la OMS, le sacó dinero a la Reserva Federal, que le daba plata a la Planned Parenthood, sacó dinero a la fantochada del calentamiento global, quitó de la Casa Blanca la consigna LGBT, que era un link específico, y uno dice, ay, pero homofóbico, ¿por qué? Si cada sector social tiene que tener su link, no terminamos nunca. La América es para todos, y que cada uno haga su vida, punto. Eso es lo que dijo Trump, me parece fantástico. Ahora estamos otra vez con el Partido Demócrata, que ha sido lamentable, y digamos, era muy interesante para América Latina que la principal potencia del continente esté en manos de un presidente conservador con agallas. No le alcanzó, perdió, entonces ahora somos nosotros los que vamos a tener que redoblar esfuerzo. Así es. Y bueno, como tú dices, multiplicar, yo creo que hay que hacer la política de la influencia, como tú lo has dicho. No tenemos poder, pero sí podemos podemos influenciar. Y Sí, tenemos poder, mucho. Lo que no tenemos es poder económico. Pero el poder que tenemos que administrarlo bien. Y nosotros usamos mucho mejor las redes que la izquierda, por ejemplo. Por la izquierda, primero no saben manejar las redes porque tienen un prejuicio ideológico con la tecnología que viene de afuera. Ellos se creen que uno se puede curar un cáncer creyendo en la Pachamama o con cualquier artilugio amerindio, llamémosle. Bueno, y además con la tecnología capitalista, pues, la tienen igual usan, pero digamos, y de segundo tema, el establishment comunicacional, el establishment educativo, el establishment estatal está con ellos. Entonces ellos no se ocupan en saber manejar las redes, porque ¿para qué me voy a ocupar o preocupar si ya cuento con todo un aparato de adoctrinamiento? Lo que pasa que es en las redes sociales, como cada vez son más influyentes, les estamos ganando el combate virtual, no el combate fáctico. Ahí nos está costando convencer a la gente para que la gente se movilice. Porque hay gente que te va a decir, sí, tenés razón, me doy cuenta que tenés razón, pero no va a ir a la marcha. Pero tenemos que buscar, yo no digo fanatizar, sino convencerlos, persuadirlos de que si ellos no salgan, 210 personas que nos miran, les quiero agradecer que se hayan quedado. De manera tal que no tengo más que palabras de gratitud con la gente que tuvo la gentileza y la paciencia de escucharnos, y con ustedes que me han... bueno, pues no, Nicolás, todo lo contrario, nosotros somos los agradecidos contigo, agradecidos con el público
una magnífica manera de terminar este primer Congreso Internacional Esperanza y Vida. Esperamos que hayamos logrado llegar a muchos corazones y que de verdad encontremos muchos soldados dispuestos a la batalla, como tú lo has dicho, no solamente en guerra defensiva, sino sobre todo ofensiva. Hay que hacer como dice Gustavo Bueno, como dijo alguna vez Gustavo Bueno, un filósofo español, hay que bajar a la caverna, también hay que hacer redes, pero redes humanas, reales también. Así que magnífica toda tu exposición, muchísimas gracias. Y creo que nos quedamos con muchos aprendizajes el día de hoy. Gracias y muchos cariños de todo corazón, gracias. Y ojalá que en la próxima yo también pueda hacer de la partida, gracias. Con más tiempo, porque como vengo trabajando mucho con el libro que acabo de sacar, me ha quitado tiempo para preparar. Por eso yo insistía, bueno, hagamos una nota, un diálogo, y yo les cuento mi experiencia, mis cosas, mi manera de ver las cosas, pero preparar una ponencia requería de un tiempo específico que yo no podía dar. Así que gracias por tenerme paciencia. No, ha estado magnífico de verdad. Muchísimas gracias y pues nada, a todos ustedes en la audiencia les agradecemos y pues nada, en una próxima ocasión esperemos vernos. Un abrazo grande.